Este es un mensaje predicado en Living Word en español, donde Cristo es el centro. Para más información, visítanos en livingwordefc.org. Bien, sean todos bienvenidos, iglesia, nuevamente. Esta oportunidad nueva que Dios nos da para estudiar su palabra, para conocerle más a Él, y Él nos dé vida a través de su palabra. Sea Cristo exaltado en nosotros, sea Cristo visto en nosotros, y continuar aprendiendo de Cristo para vivir la vida de Cristo. De esto se trata. Y es lo que hemos estado haciendo a través de estas predicaciones y de esta exposición de la Biblia. Entonces tú también prepara tu corazón, prepara tu mente y que Dios nos hable a través de su palabra. Quiero preguntarte, en algún momento, yo creo que todos hemos escuchado hablar acerca de un hombre que se llamó Isaac Newton, ¿no? Quizá en la escuela, quizá en algún libro, en alguna película, todos hemos escuchado hablar de este hombre, Isaac Newton. Fue un inventor, fue filósofo, fue matemático, entre muchas otras cosas. Y aunque él vivió allá en el siglo XVII, ha sido uno de los científicos más influyentes de toda la historia. Cuando tú piensas en Isaac Newton, yo te aseguro que la imagen que te viene a la mente es un hombre sentado debajo de un árbol, ¿verdad? Que le cae una manzana en la cabeza y de ahí surge esta teoría, esta filosofía acerca de la ley de gravedad, ¿sí? Pero la verdad es de que Isaac haría muchísimos más descubrimientos que este, en áreas de astronomía, en áreas de óptica, de geometría, filosofía, etcétera. Muchísimos más. De eso vivía Isaac. Y muchos de esos descubrimientos que Isaac Newton hizo cambiaron la manera de ver la vida. Cambiaron la manera de considerar al mundo. Este fue Isaac Newton. Ahora, quizá muy pocos de nosotros hemos escuchado acerca de Edmundo Halley. Entonces, ¿quién es ese? ¿Estás de acuerdo? Ese hombre fue un amigo de Isaac, fue colaborador de Isaac, fue de hecho compañero científico de Isaac. Y si rascamos un poquito a la historia, vamos a descubrir que si no hubiese sido por Halley, el mundo sabría muy poco de Isaac. Esa es una realidad. La historia nos enseña que fue Edmundo quien desafiaba a Isaac a pensar acerca de estas teorías, ¿verdad? Que lo impulsaba, le decía, métete más en ese tema, investiga más acerca de esto. Fue Halley quien corrigió muchas de las publicaciones de Isaac, incluso esta de la gravedad, ¿sí? Fue Halley quien financió esa publicación con su propio dinero para que sea conocida o publicada esa teoría o esa filosofía. Y poco se conoce sobre Halley. Algunos tal vez nada más lo recuerden por el cometa que lleva su nombre. Él lo descubrió, el cometa Halley, ¿sí? Que pasa cada 76 años orbitando esta Tierra. Y lo interesante de esto es que los historiadores describen la relación entre Isaac Newton y Edmundo Halley como uno de los ejemplos más grandes de abnegación. Mientras Newton recibía toda la fama, mientras Newton recibía toda la atención acerca de los científicos, Halley recibió muy poco crédito y casi nada de atención por parte de sus colegas. De hecho, lo que se dice de Halley es que en palabras de él, lo que él siempre mostraba y lo que él siempre decía era que su misión de vida era simplemente que avanzara la ciencia. Eso era todo lo que él quería, eso era todo lo que él anhelaba y lo que él buscaba. En el pasaje de hoy, el apóstol Pablo está a punto de presentarnos a uno de sus alumnos que a los ojos del mundo y al ver la Biblia y al leer acerca de la Biblia, acerca de su vida en la Biblia, siempre vivió bajo la sombra de Pablo. Siempre vivió abajo. Pero que sinceramente a este joven no le importaba esto. Y precisamente por esa actitud, por ese corazón, Pablo lo trae ahora al tema para mostrarnos un ejemplo de humildad. Y trae a Timoteo
como el ejemplo de humildad. Un joven que realmente no le interesaba la fama, realmente no le interesaba los reflectores. Su misión de vida era ¿cuál? Que el evangelio avanzara. Simplemente que el evangelio avanzara. Recuerda que el tema que ha venido hablando Pablo en el último capítulo que hemos visto ha sido apuntando hacia este tema completamente, la enseñanza de la humildad cristiana para vivir una actitud digna del evangelio de Cristo. Y el día de hoy vamos a utilizar el ejemplo de Timoteo para conocer lo que es un corazón humilde. Abre tu Biblia por favor en Filipenses capítulo 2. Vemos versos 19 al 24. Vamos a estar el día de hoy hablando acerca de este pasaje. Filipenses 2 del 19 al 24. ¿Qué ejemplos prácticos podemos encontrar en la vida de Timoteo que nos ayuden a ti y a mí a tener una actitud digna del evangelio de Cristo? Y vámonos a ir por partes, ¿sí? Lo primero que Pablo nos va a enseñar en este pasaje acerca de Timoteo es su devoción. La humildad produce devoción. Fíjate el versículo 19, lo que Pablo va a hablarnos. Dice Pablo en 2:19 de Filipenses: espero en el Señor Jesús enviarles pronto ¿a quién? A Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber del estado de ustedes, de cómo se encuentran. Pablo en su mente está queriendo enviar a Timoteo para que les visite, para que les lleve, ¿verdad?, noticias. Y en este viaje, en esta visita, Pablo puede encontrar ánimo, ¿verdad?, en la iglesia, y la iglesia puede encontrar ánimo de parte de Pablo. Recuerda que Pablo, ¿dónde estaba? Encarcelado en Roma. Y va a mandar a Timoteo a que visite a la iglesia de Filipos. La pregunta aquí es, ¿por qué enviar a Timoteo? ¿Por qué quiere? Y el anhelo de Pablo es enviar a Timoteo. Fíjate lo que dice el versículo 20. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo. Lo que está diciendo aquí es, no hay otro en quien pueda confiar para esta misión como puedo confiar en el corazón de Timoteo, ya que es igual al mío. Su corazón, su devoción, su pasión es igual a la mía. Esta palabra que utiliza aquí Pablo para ánimo en el griego es una palabra compuesta por dos palabras, obviamente. La primera es isos, ya la vimos anteriormente, significa exactamente igual. Y la otra palabra exoxo, que significa alma. Lo que está diciendo Pablo acá, literalmente, si lo traducimos, es que Timoteo es de un alma igual a la mía. Timoteo es de un pensamiento igual al mío. Tiene una pasión exactamente igual a la mía. Pablo le está comparando con él como si fuera él mismo. El mismo corazón que ustedes ven en mí, dice Pablo, lo pueden ver en Timoteo. Ahora, prestemos atención aquí. Porque si leemos nada más así, podemos pasar de largo y no entender lo que Pablo está mostrándonos en su actitud y en su corazón, la humildad del mismo Pablo. ¿Por qué te digo esto? Necesitamos recordar algo importante. ¿Te acuerdas tú? Pablo era judío. Pablo era israelita. De hecho, de su propia palabra, él dijo, yo soy hebreo de hebreos, fariseo de fariseos. Fui instruido a los pies del gran maestro Gamaliel, ¿te acuerdas? Y en este contexto del apóstol Pablo, tú puedes saber que el judío que tiene este trasfondo, este contexto, esta preparación, esta educación religiosa, el gentil para él es despreciable. De hecho, el Señor Jesucristo, no sé si tú te acuerdas, cuando pone el ejemplo del fariseo que está orando a Dios y le dice, Señor, gracias porque no me hiciste como este publicano o este gentil. La oración de Pablo realmente debería de ser así, Señor, gracias porque no soy como estos que son pecadores o que están separados de ti, no sé. Pero había un desprecio entre los judíos y los gentiles. ¿Qué es un gentil? Un gentil es todo aquel que no es judío, prácticamente. Y siempre estuvo esa riña, esa lucha, esa batalla entre ellos, ¿verdad? Y el judío, al sentirse escogido y perfecto, siempre era ese desprecio hacia el gentil. Ahora, algo interesante aquí es que tú sabes que más despreciable que un gentil, ¿sabes tú quién era?
para el judío más despreciable que un gentil era el mestizo. Aquel que era de padre judío y madre gentil, impuro, o viceversa, ¿verdad? Y este era el caso de Timoteo. Timoteo, su madre era judía y su padre era griego. Interesante. El apóstol Pablo lo que demuestra es que en una actitud anterior, ¿qué hubiera sido? Un desprecio, ¿estás de acuerdo? Un rechazo de que, ni siquiera te acerques, no podemos convivir juntos por la condición en la que estamos. Pero aquí nos muestra una transformación en su vida y en su corazón. Y lo primero que deja ver Pablo es la humildad que Dios ha dado y ha hecho en su corazón. Todo aquello que se ha derrumbado, todo aquello que se ha destruido, que nos separaba, que nos hacía diferentes, ya no hay. ¿Por qué? Porque ahora Cristo es el que nos une. Y Pablo demuestra que ya no hay nada de eso. De hecho, cuando menciona en aquella carta que es hebreo de hebreos, judío de judíos, fariseo de fariseos y todo este currículum que presenta, dice Pablo, todo eso lo tengo por basura. Y es lo que vemos acá. Ahora Timoteo y yo somos iguales, dice Pablo. Somos de un mismo corazón y ahora yo puedo estar con él, discipularlo y amarlo como a mi propio hijo. ¿Te das cuenta? Es un corazón humilde, una actitud que viene de una vida transformada por el amor de Dios. Una vida transformada por la obra de Dios. Es lo que Pablo demuestra a los filipenses, y no nada más a los filipenses. Tenemos diferentes partes en la Biblia donde se expresa de Timoteo, el mestizo, de esta forma. Corintios 4:17, Timoteo, mi hijo amado, dice, y fiel en el Señor. En su propia carta que le manda a Timoteo, capítulo 1, verso 2, Timoteo, mi verdadero hijo en la fe. Somos iguales. Romanos 16:21, Timoteo, mi colaborador, el que va conmigo, el que está cerca de mí. 2 Corintios 1:1, el hermano Timoteo, que somos de la misma familia. Date cuenta, el corazón de Pablo transformado, que en aquel entonces hubiera habido un rechazo por ser gentil y más por ser mestizo, pero que ahora lo considera como alguien que tiene el mismo corazón. Somos iguales. Y también encontramos ese corazón en Timoteo. El mismo ejemplo. Fue uno de los pocos que permaneció con Pablo en la cárcel. En algún momento Pablo dijo, todos se fueron, todos me abandonaron excepto este. Y vemos a Timoteo ahí, un corazón también transformado, un corazón también humilde. Y que los va a acercar y que los va a unir. Y Pablo lo presenta como ¿quién? Como alguien que tiene la misma pasión, la misma mente, la misma devoción, el mismo amor por la iglesia. Pablo le está diciendo, si ustedes ven en mí amor por ustedes, pueden confiar que Timoteo tiene el mismo amor que yo. Encontramos en la humildad devoción, esa devoción, y ese es el corazón del joven Timoteo. Y no solamente nos deja ver su devoción, sino también nos deja ver su preocupación, lo cual viene de una humildad genuina. Fíjate lo que dice el versículo 20 acá. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente ¿qué? Se interese por ustedes. Pablo quiere enfatizar la actitud de Timoteo. Pablo quiere enfatizar ese carácter de Timoteo al decir que él está sinceramente interesado. O sea, no es un interés por conveniencia, no es un interés de domingo nada más, ¿verdad? A veces encontramos dentro de la iglesia y creemos que es suficiente con dar un interés o mostrar un interés cuando vienes y cuando te veo. Pero ese no es un interés genuino que viene y que surge de la humildad cristiana. Pablo nos demuestra a través de Timoteo que su interés es genuino, no es hipócrita. Él está interesado por la iglesia los 7 días de la semana. Este verbo que utiliza aquí es interesante porque más adelante Pablo lo va a usar, el mismo verbo, para decir que es algo que no se debe de hacer. El estar interesado también se puede traducir como estar afanados. En capítulo 4, versículo 6, ¿tú te acuerdas que dice Pablo? Por nada estén afanados. Interesante.
Ahora, obviamente hay diferencia entre un afán o una ansiedad carnal y un interés o preocupación piadoso. ¿Qué te quiero decir con esto? Que la ansiedad es resultado del orgullo, como cuando llegas a creer que de alguna forma todo depende de ti. Es esa preocupación resultado de mi orgullo, de pensar que todo depende de mí y si yo no me preocupo lo suficiente, ni Dios va a poder arreglarlo. ¿Estás de acuerdo? Así actuamos y así vivimos muchas veces. Tengo que preocuparme tanto, porque si no lo hago, ni Dios lo va a poder hacer. Por otro lado, vemos la actitud de Timoteo, que es un sentido de profunda preocupación personal. Pablo nos está diciendo aquí hoy, existe una preocupación genuina, sí la hay. Es verdad. Una preocupación positiva cuando el interés es en el bienestar de los demás. Cuando el interés es por los demás, despojándome a mí mismo, considerando a los otros como superiores a uno mismo. Ya hemos hablado de esto. ¿Te das cuenta? Ahora, quiero que pongamos atención aquí. Porque a veces podemos considerar preocupación genuina cuando hay un afán por otros, pero que realmente es el propio orgullo. ¿Cómo es esto? O sea, quiero y me afano para que otros estén bien, pero porque su bien me beneficia a mí. ¿Sí me explico? Quiero que esté bien para que yo esté bien porque mi bien depende de él, o de ella, o de eso. No sé si me estoy explicando. Y eso es lo pecaminoso. Y podemos confundirnos y decir, ok, es que me estoy preocupando por el bien de otro, pero sí, lo haces porque de eso depende tu bien. La preocupación humilde que habla aquí es por el bienestar de otros sin importar si yo salgo beneficiado o no. ¿Por qué es tanto tu afán al grado de que dejas de confiar en Dios? Sí, me preocupo por Él porque sea salvo, me preocupo por Él para que deje esa vida, para que deje esas drogas, para que deje esa manera de vivir pecaminosa y estoy tan preocupado por Él y me afano que dejo de descansar en Dios. Dime tú si eso es lo correcto. ¿Eso es genuino? ¿Es una preocupación genuina? ¿Es un interés genuino? ¿O realmente estoy buscando beneficio propio? ¿Sí me explico? Este es el peligro. O sea, sí puede haber una preocupación, pero al final sabes que descansas en Dios. Sí puede haber algo que quiero que salga de esa vida, quiero que salga de esas drogas, pero al final Dios, tú tienes la última palabra. Al final, Señor, tú es tu voluntad, es tu obra, es tu trabajo, Señor. Yo cumplo con lo mío, que es amarle y esperar en ti. Esa es la gran diferencia. Está la devoción de Timoteo, así como su preocupación, señales de humildad. ¿Qué más podemos ver en este joven? Otra característica que resalta Pablo de él es su singularidad. Versículo 21, podemos leerlo, dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. ¿Te das cuenta? La preocupación pecaminosa es por cuanto buscan lo suyo. La preocupación que no es genuina es por cuanto buscan su propio beneficio y no lo que es de Cristo. En otras palabras, dejan de depender de Dios. Dejan de depender de Cristo y en esto ya no hay humildad, sino que estoy buscando satisfacer mi propio orgullo. Pablo está mostrando acá lo que es un carácter cristiano genuino. Humildad cristiana genuina. Y esto que dice en el verso 21 nos lleva nuevamente al capítulo 2, verso 4, donde Pablo describe lo opuesto a humildad, cuando dice, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada quien también por lo de los otros. Es lo que está diciendo aquí. Y es lo que muestra Timoteo aquí, porque todos buscan lo suyo, no lo que es de Cristo, pero en Él hay algo diferente, ¿te das cuenta? Lo contrario a humildad es que buscar lo mío, buscar mi beneficio, buscar mi comodidad. Eso es lo contrario a humildad.
A diferencia de los pastores y líderes de los que habló en el capítulo 1, versículo 15, ¿te acuerdas? Donde dice que predicaban a Cristo por envidia y por contiendas, por crear divisiones nada más, aquellos que no estaban interesados en la iglesia, sino estaban interesados más bien en su propio corazón, en que a ellos les sigan. Estaban interesados porque no les importa crear división, no les importa crear pleitos, no les importa tener envidia, sino que con tal que me sigas, sígueme a mí. Se trata de mí, se trata de mi iglesia. Ahora, ¿cuántas iglesias encontramos hoy día de esta manera? Esto lo menciono porque es de cuidado para nosotros. Pastores, líderes que buscan lo suyo propio, no hay un interés genuino en el corazón de la iglesia, de las personas, y esto es contrario a la humildad bíblica. Si encuentras alguna actitud en la cual haya división con contiendas, pleitos o desinterés, no está habiendo humildad en la persona. Lo que está brotando es el orgullo realmente. Lo que aquí importa es que yo esté bien, que yo sea visto, que yo sea conocido, que mi nombre sea el que avance y el que crezca. Ahora, ojo aquí. Yo no estoy diciendo que está mal pensar en nosotros mismos, siempre y cuando haya un corazón que considera a los demás como superiores a uno mismo. Ahora, no estoy hablando de ponerte de tapete y que te pisoteen y que te golpeen y nada de eso, ¿verdad? No se trata de que haya dolor, sino que haya esa actitud de despojo. Esa actitud de que si puedo ayudar, voy a ayudar. Si puedo dar, voy a dar. Algo que demuestre humildad, pero para que al final el que crezca, el que sea visto, sea Jesucristo. En ese despojo que se vea Cristo Jesús. Y esa es la intención. No es aplastarme para que, pobrecito, es despojarme. En lo que yo pueda hacer, lo voy a hacer, pero no para que me veas a mí, sino para que veas a Cristo en mí. Fue lo que hizo el Señor, ¿te acuerdas? Capítulo 2, versos 5 al 11. Jesucristo, siendo Dios, se despojó a sí mismo por el bienestar de los demás. Y ese es el ejemplo que seguimos. Ahora, tú que te dices seguidor de Jesús, ¿en quién estás más interesado? ¿Y cómo lo demuestras en tu cristianismo? ¿Cómo estás llevando tu andar cristiano? ¿Buscando una actitud que solamente satisfaga tu corazón, tu bienestar? ¿Que tu nombre sea el exaltado? ¿Que tu nombre sea el conocido? ¿Estás más interesado en el yo? Mi beneficio, mi comodidad, no importando cómo lo obtenga, pleitos, contiendas, divisiones, envidias. El ser diferente demuestra tu humildad para gloria de Dios. El ser singular demuestra la humildad en tu carácter cristiano para gloria de Dios. En cuarto lugar, Pablo también nos deja ver otra cualidad de la humildad de Timoteo, que es su confiabilidad. Dice el versículo 22, porque ya conocen los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Esta palabra méritos en el griego se refiere a ir a través de una prueba y pasarla. De eso está hablando. En otras palabras, Pablo está diciendo, ustedes ya conocen que Timoteo ha demostrado que es lo que dice ser, que hay humildad en él, que su corazón es genuino. Ustedes ya saben de esto. Ha estado en prueba y la ha superado Timoteo. Ya conocen su corazón. Ya saben que todo lo que estoy diciendo de él es completamente cierto. Lo más probable es que Timoteo haya estado con Pablo cuando levantó esta iglesia. Por lo tanto, los filipenses sabían quién era, conocían su corazón, conocían cómo él había devoción, pasión por la obra, había amor, había entrega, ¿sí? Entonces, en él pueden tener confianza, le está diciendo Pablo. Hay confianza a través de los méritos de acuerdo a su humildad. Ahora déjame decirte algo. La confianza en una persona es producida por la humildad de la misma.
La confianza en alguien es producto de su humildad. Si hay alguien que genere confianza para ti, que sea confiable para ti, te vas a dar cuenta que ha sido por lo humilde que se ha comportado contigo. ¿Sí me explico? Lo último que haríamos sería depositar nuestra confianza en alguien que sea completamente egoísta, ¿estás de acuerdo? Vas a un error seguro en tus negocios, en tu vida, en tus relaciones. Si conoces que la persona es completamente egoísta y aún así tú descansas y pones tu confianza en él, vas a un error completo. Alguien que piensa en sí mismo, nada más. ¿Por qué? Porque cuando sea puesto en juego su integridad, su beneficio, su comodidad, no va a dudar en traicionarte. Pablo dice de Timoteo, ustedes ya saben que Timoteo es confiable, porque él ha pasado la prueba, porque ustedes le han visto y ha demostrado quién es él. En él hay confianza. Y lo último que presenta de Timoteo y su humildad es su entrega. En la humildad, iglesia, hay entrega. Termina diciendo el versículo 22, que como hijo a padre, ¿qué? Ha servido conmigo en el evangelio. Date cuenta, Pablo en ningún momento está diciendo, me ha servido a mí, o se ha servido a sí mismo, ni mucho menos. Lo que está mostrando es la entrega de Timoteo por la obra y por la gloria de Dios. Lo que está mostrando es en Timoteo una actitud de completamente ir hacia la obra que glorifique a Dios. Ahora, lo interesante de esto es de que Timoteo estaba sirviendo a la par del gran apóstol Pablo. Y es difícil demostrar humildad cuando estás en esa condición, porque estás al lado de alguien que es el gran apóstol Pablo, y lo que uno busca normalmente es aprender para superar y ser mejor. ¿Estás de acuerdo? Pero requiere más humildad caminar y mantenerte a la par, más de lo que pensamos. Algo interesante que leía, un estudio estadístico que hicieron sobre los deportistas olímpicos, en específico los medallistas olímpicos. Algo interesante que resultó al preguntarles, ¿verdad? En un estudio sobre ellos, se descubrió que los medallistas de oro eran tan felices como los medallistas de bronce y viceversa, ¿verdad? Los medallistas de bronce eran tan felices como los medallistas de oro. Eso es interesante, porque los medallistas de plata estaban menos felices que los otros dos. ¿Por qué? Déjame decirte el por qué. Los medallistas de plata tienden a enfocarse en lo cerca que estuvieron del oro y que no lograron alcanzar. Y los medallistas de bronce tendían a enfocarse en lo cerca que estuvieron de no ganar nada y que lograron estar en el podio. Por eso era tanta su alegría y su felicidad. De verdad que es bastante difícil para el medallista de plata ser feliz estando tan cerca del primer lugar y no poder alcanzarlo. Por lo tanto, para el segundo lugar quizás se requiera más humildad para ser feliz que el tercero o que incluso el último lugar. Timoteo nos da un gran ejemplo aquí, un gran ejemplo de humildad en la vida cristiana. No tanto por pensar que Pablo era más reconocido o mejor que él, sino más bien porque demostró una actitud que reflejaba que para él quien debía brillar era Jesucristo. Quien debe brillar en el creyente, en el Hijo de Dios, es Jesucristo. Esto nos da una gran lección a ti y a mí en nuestro andar cristiano. ¿Cómo estamos nosotros demostrando la humildad cristiana, el carácter cristiano para la gloria de Dios? Tomemos el ejemplo de Timoteo. A este es al que Pablo esperaba enviar a que visite a los filipenses. Dice los versos 23 al 24. Así que a este espero enviarles. Luego que yo vea cómo van mis asuntos y confío en el Señor, que yo también iré pronto a ustedes.
Sin embargo, lo que pasó fue que Pablo tuvo que enviar en este momento a otro hombre llamado Epafrodito, lo cual también es un gran ejemplo de humildad y que vamos a ver la próxima semana, si Dios lo permite, en los versos 25 al 30. Quiero terminar con esto. La lección de humildad de este pasaje nos demuestra algo. Nos demuestra que no se trata de tener humildad al ser fiel a una persona o ser humildes al ser fieles a una denominación o a una iglesia. La verdadera humildad se trata de ser fiel a Cristo en el corazón. Y hacia allá debemos apuntar nuestra vida. Ser fieles a Cristo por sobre todas las cosas. No se trata de un hombre, de una persona, de un edificio. Se trata de ser fieles a Dios, ser fieles a Cristo. Con una actitud correcta en el corazón y los unos a los otros en amor. Hermanos, el creyente es llamado a vivir en humildad para que Cristo sea reflejado en ti y en mí. La pregunta es, de acuerdo a esto que nos está enseñando la palabra, ¿estamos dando evidencia de humildad en nuestra vida cristiana? ¿Estamos mostrando devoción por el bien de los demás? ¿Preocupación sincera, confiabilidad y entrega en el ministerio para la obra de Dios y para la gloria de Dios? ¿O simplemente estamos viviendo un cristianismo que solo busca lo propio? ¿O simplemente estamos viviendo un cristianismo que me ayude a mí, a yo estar bien, a yo estar cómodo, a yo estar en paz, a yo estar tranquilo? La vida cristiana se trata de renunciar al yo y comenzar a vivir la vida de Cristo. Y déjame decirte una cosa, no hay una actitud que muestre más fielmente a Jesús en nuestra vida que la humildad. Tomemos el consejo de la palabra para crecer en humildad y de esta manera ya no viva yo, mas viva Cristo en mí, para la gloria de Dios Padre. Este fue un mensaje predicado en Living Word en español, donde Cristo es el centro. Para más información, visítanos en livingwordefc.org.